Bueno, muy buenas noches, bienvenidos otra vez. Segunda clase del curso Ser y Vivir Libres. Hablamos la semana pasada de estos 6 pasos que queríamos hacer, esta pequeña fórmula. En la parte de arriba íbamos a tener la descripción de esa situación o de ese algo en nuestra vida que queremos cambiar y que sentimos que nos esclaviza. Después, entrando en los 6 pasos, lo primero que íbamos a hacer es describir qué deseo nos produce esto. Lo que sea, tengo las situaciones que no puedo dejar un cierto vicio, no puedo dejar de fumar, el deseo que tengo, lo normal sería que la persona escriba, quiero dejar de fumar. Pero ¿sí? Dijimos, veamos la forma de expresarlo positivamente. Bueno, tal vez, y esto va a surgir solo después de haber analizado el resto de los pasos, que te empezás a dar cuenta que la forma positiva de encuadrarlo es no querer algo tan pequeño y tan simple como solo dejar de fumar. ¿Sí? Para encuadrar positivamente esto, empezás a ver en qué te afecta el fumar y de golpe empezás a darte cuenta que en realidad lo que deberías querer es tal vez una vida más sana, estar ¿sí? un cierto nivel de plenitud en un aspecto que va más allá de esa pequeñez de dejar de fumar. Que para alguien puede ser un mundo, ¿sí? Pero no deja de ser un aspecto de un montón de otras reactividades o de cosas que la persona necesita cambiar que acompañan a ese hecho en particular, que es el fumar. Número 2. Dijimos, vamos a tratar de identificar cuál es la esclavitud que nos produce esto. ¿Sí? La semana pasada habíamos escogido un ejemplo y escogí este porque últimamente la mayoría de las preguntas que aparecen siempre tienen que ver con temas de sustento, de trabajo. ¿Es eso o soledad? Entonces, la persona trabaja en un lugar que no le gusta o hace una tarea, se desempeña en algo que no es lo que le da satisfacción y quiere cambiar eso, se siente esclavizado en eso. En lugar de decir quiero dejar de trabajar en tal lugar, bueno, empecemos a ver desde un punto de vista más positivo qué es lo que quisiera, incluso si hoy no estuviera en esa situación caótica de trabajar en un lugar que no me gusta. ¿Se entiende? Si hoy tal vez ni siquiera tuviera trabajo y tuviera que escoger qué es lo que quiero para mi vida, no empezaría por decir, quisiera encontrar un lugar en donde no hayan cosas que no me gusten. Simplemente diría, quisiera encontrar un lugar en donde trabajar, que me guste y que me pueda desempeñar en algo que me hace feliz. Dijimos que teníamos que identificar ¿qué es lo que nos esclaviza? Y no es fácil encontrarlo. Después explicamos que en realidad hasta que uno no hace el proceso un par de veces no empieza a darse cuenta. ¿Qué es lo que me esclaviza? Bueno, en este caso habíamos llegado a la conclusión que a esta persona lo que le falta es la fuerza para emprender algo nuevo. ¿Sí? Generalmente es bastante habitual que las esclavitudes, los caos que tenemos en nuestra vida estén relacionados a falta de voluntad. Y eso es lo más complicado de todo esto. Porque ¿de quién depende la voluntad de una persona? De uno mismo. Entonces, de golpe, si depende de mí, ¿qué quiere decir eso? Que la situación en la que yo estoy en mi trabajo o mi falta de felicidad a partir del trabajo no depende de que mi jefe es una mala persona y de que mis compañeros de trabajo de repente, no sé, no me llevo bien con ellos o lo que sea que es lo que en mi mente me justifica pensar que es culpa de otros. Si yo sé que lo que necesito hacer es emprender algo nuevo y el problema es que no tengo fuerza de voluntad, mi felicidad ahora ya no depende de mi jefe ni de los compañeros de trabajo, depende de mi fuerza de voluntad. Si hay un concepto que van, ojalá, a llevarse de estudiar Kabbalah, es cuál es la responsabilidad que yo tengo en el caos que está en mi vida, 100%. 100%, no 99 ni 98, 100%. ¿Por qué? Por elección. Si yo soy una persona inteligente, elijo
tener el 100% de la responsabilidad en lo que me pasa en mi vida. No, pero es el otro el que empezó y el que gritó y el que hizo y el que esto, que lo otro. No importa. Si querés efectuar cambios en tu vida, empieza por tomar 100% de la responsabilidad. ¿Saben qué quiere decir la palabra responsabilidad? Habilidad de responder. ¿Sí? Entonces, si yo pienso que soy solo 50% responsable, mi capacidad de responder, mi habilidad para responder ante esa situación y cambiarla es solo 50%, y ahora dependo de un tercero que tal vez ni siquiera se preocupa como yo de ese problema específico, a que venga a solucionar la otra mitad, de la cual el tipo a lo mejor ni siquiera asume. ¿Sí? Entonces, no es un tema de quién tiene razón, es un tema de inteligencia. La inteligencia superior dicta que tengo que hacerme responsable al 100% de lo que ocurre en mi vida, porque pensar de esta forma me dota del 100% de capacidad de cambio. Todavía no vamos a explicar cómo es que funciona esto, cómo es que el intelecto y nuestros pensamientos, eso va a ser parte de la clase de la semana que viene. Lo primero que la persona tiene que hacer es encontrar cuál es su esclavitud, no la que le impone otro. ¿Sí? Ok, otro te impone algún tipo de esclavitud, ¿por qué te quedás? ¿Por qué seguís ahí? ¿O te tienen literalmente atado? ¿Sí? Y si es así, también hay que averiguar por qué permito que me tengan atado. Número 3, ¿cuál es el beneficio que creo que recibo al permanecer en esa situación? Bueno, en este caso específico, y la persona dice, mientras estoy en este lugar, por más que sea... les voy a contar una pequeña historia. Un alumno se acerca a charlar conmigo respecto de la falta de pareja. ¿Sí? Constantemente es una persona que tiene problemas en el área de la pareja. Y en medio de la conversación, casi al principio de la conversación, la persona me dice, mirá que es el único tema que para mí es importante, porque la verdad no tengo nada más de qué preocuparme. ¿Sí? Digo, bueno, a ver, charlemos de tu vida. Empezamos a charlar y le pregunto a esta persona, le digo, ¿en qué trabajabas? No, trabajo en un X trabajo para el Estado. Okay. Le digo, ¿y cuánto hace que trabajas ahí? Hace 20 años. ¿20 años? Sí, hace 20 años. ¿Y qué haces? No, bueno, soy directora de un área. Perfecto. Le digo, ¿y te gusta tu trabajo? No, lo odio. Le digo, hace 20 años que le digo, ¿y desde hace cuánto que odias tu trabajo? Y 18, me dice. Le digo, ok. Seguime contando, ¿cuántas horas pasás de tu día en el trabajo? Y dice, generalmente entre 6 y 8. Okay. Digo, y después, dice, mi vida empieza a partir de las 6 de la tarde. Y le digo, ¿y cómo te sentís todo el resto del tiempo antes de las 6 de la tarde? La verdad que miserable, pero la verdad no, pero me pagan muy bien, hace muchos años que estoy, la antigüedad, la verdad que no podría conseguir otro trabajo donde me paguen mejor. Le empiezo a preguntar qué le gustaría hacer a esta persona y nada de lo que hace es lo que le gustaría hacer. Ahora, si una persona, por la comodidad de no tener que preocuparse de su sueldo, porque además, evidentemente, lo que la persona está decretando y está diciendo es, mi sueldo depende, el que yo tenga sustento depende de un puesto en el Estado Nacional en tal y tal categoría. Porque la persona está diciendo, si no estuviera ahí, yo no tendría la capacidad de recibir esa cantidad de sustento. Le pregunto a esta persona, ¿cuál es el problema con la pareja? No, bueno, es la gente que se me acerca. Bueno, si una persona se levanta a la mañana y desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde está haciendo algo que todo el tiempo odia, el nivel de vibración que tiene la persona no puede atraer otra cosa más que personas que vibren de la misma forma. Cuando ella cree que sale a empezar su vida a las 6 de la tarde, sale en una frecuencia en la que se le pegan todos los bichos, porque sale hecha un bicho. ¿No es, ¿se entiende lo que estoy diciendo?
porque hoy vamos a entender cómo es esto de lo que atraemos a nuestras vidas. ¿Sí? Porque incluso si pensás que en realidad Javier habla de tomar 100% de responsabilidad porque no conoce lo que a mí me pasó. ¿Sí? Si supiera lo que a mí me pasó y con la persona que yo tengo que tratar y con esto con lo otro, no diría esto. ¿Sí? Y la pregunta también es, ¿por qué esa persona está en tu vida? ¿Sí? Si ese problema no fuera tuyo, ¿por qué lo tenés que vivir vos? Entonces, lo que esclavizaba a esta persona era básicamente comodidad. La cuarta pregunta era, ¿a qué carencias físicas le temés? Y es por eso que permaneces en esa situación. Bueno, en este caso, la persona, pero es un ejemplo, pueden ser 1001 respuestas, la persona le tiene miedo al fracaso. Tiene miedo que si va a salir y va a hacer algo, esto es una cosa que es muy común del suicida, ¿sí? De la persona que tiene un cierto nivel y un cierto éxito económico y cuando le sucede algo en donde pierde lo que tiene, elige que la forma más honrada y elevada es irse, ¿sí? de su propia mano. Y sin embargo lo que la persona está haciendo es mostrando un alto nivel de, por lo menos digamos, cobardía, de que tiene miedo a enfrentar, ¿sí? Dicen que se requiere de valentía. Valentía se requiere para vivir en este mundo. ¿Sí? Eso es valentía. Entonces, en este caso, la persona le tiene temor a empezar de nuevo algo, a tener que emprender algo y fracasar. Pero podrían ser 1000 respuestas. Para cada persona hay una respuesta distinta. El número 5, debe de haber una acción, algo que yo tengo que empezar a hacer o dejar de hacer para revertir la situación en la que estoy. En este caso específico habíamos puesto salir a buscar un nuevo trabajo. ¿Sí? Hay gente que, de hecho, no sé si han escuchado esto alguna vez, se hizo un estudio en Francia durante mucho tiempo con un grupo de gente bastante amplio, creo que eran más de 1000 personas con quienes lo hicieron. Tomaron un sample de gente que odiaba su trabajo y les pidieron que anoten en un cuaderno las ideas que se le ocurrían durante un mes mientras iban en el colectivo o en el tren o en lo que sea a su trabajo, las ideas que se les ocurrían de cómo salir de esa situación, de ese trabajo que no les gustaba. Finalmente, cuando censaron toda esta información, y lo que hicieron fue ponerse a ver con análisis matemáticos, ver si la situación en la que se encontraba ese individuo le permitía llevar a cabo alguna de esas ideas. ¿Sí? No me acuerdo cuál era el número de la cantidad de ideas que se les ocurría por semana, pero lo que sí me acuerdo es que el promedio era 2,4 ideas por semana eran viables. Si vos tomabas la situación de vida de la persona, los ingresos, el dinero que tenía ahorrado, la capacitación que tenía, 2,4 de las ideas, no sé, a lo mejor se le ocurrían 100, eran viables. Es decir, que la persona tenía aproximadamente 10 ideas por mes que realmente servían para salir de esa situación. Sin embargo, ¿qué hacía la persona al día siguiente de haber pensado esa idea? Se levantaba, volvía a trabajar y volvía a soñar en el metro o en el colectivo. Esta acción física, en este caso salir a buscar un trabajo, emprender ese nuevo proyecto, dijimos que no es fácil de hacer. ¿Alcanza saber que fumar es malo para dejar de fumar? ¿Alcanza saber que comer esto me va a hacer engordar para no comerlo? Saber que algo es malo para mí aparentemente no es suficiente para que yo deje de hacerlo. Y saber que algo es bueno tampoco es suficiente para que empiece a hacerlo. ¿Por qué? Porque lo que debe cambiar no son las acciones, sino la causa de las acciones. Y la causa de las acciones es el deseo.
mientras yo siga sintiendo que comer eso, que el placer que me da comer eso, o fumar ese cigarrillo, o hacer lo que sea que hago, es mayor a la posibilidad de un cambio, mientras siga teniendo el deseo en las células de fumar otro cigarrillo, de comer otro pedazo de torta, esas cosas físicas, la conciencia de esas cosas físicas está por encima de mi voluntad. Y esto no hace falta que se lo explique. Una de las cosas que es grandiosa acerca del estudio de la Kabbalah, y créanme que hace este año van a ser 19 años es más, esta semana, 19 años que estudio Kabbalah, y no hay nada que van a escuchar en el estudio de la Kabbalah que cuando lo escuchen no resuene, no lo sientan cierto, porque Kabbalah no se estudia. Kabbalah, si verdaderamente estás ante el conocimiento, Kabbalah se recuerda, porque el conocimiento de la Kabbalah viene impreso en nuestro alma desde el principio de los tiempos. Y hoy vamos a explorar un poquito de dónde surge esto, a quién se le ocurre, ¿sí? Sobre todo si es que es cierto que existe un Dios todopoderoso, ¿a quién se le ocurre crear un mundo con estas reglas? Un ser humano que supuestamente es el rey de la creación y no tiene el poder de sobreponerse a un cigarrillo, ¿sí? A una cosa física pequeña que no tiene vida. Y sin embargo pareciera ser que esa pequeña inteligencia, esa pequeña cantidad de vida que hay en ese trabajo, en ese cigarrillo, en eso, en gritarle a alguien, esa emoción que recibo por un pequeño lapso de tiempo, parece ser más poderoso que mi intelectualidad de decidir qué es bueno para mí y qué no. Entonces, ¿a quién se le ocurre crear semejante cosa? Perdón, antes de pasar ahí, lo que vemos con estas flechitas es que el 2 está directamente relacionado al 5. Si tengo que emprender algo nuevo, no tengo fuerza para emprender algo nuevo, tengo que hacer una acción contraria. El 3 y el 4, no tener que preocuparme por mi sueldo, le temo a emprender algo nuevo y fracasar, nos muestra cuál es el deseo que verdaderamente tengo que cambiar. Yo no necesito cambiar el deseo de quiero trabajar, porque eso ya lo sé intelectualmente. Cuando me preguntan, así te digo, quiero cambiar de trabajo. Pero ese deseo parece ser que no es el que moviliza la acción que yo necesito. Y para saber cuál es la acción que yo necesito, tengo que encontrar el verdadero deseo. ¿Qué es lo que verdaderamente tengo que cambiar? No necesito cambiar el trabajo, necesito cambiar la comodidad, en este caso, y necesito cambiar el miedo al fracaso. Lo que queremos hacer es empezar por cada uno de esos ejemplos. Yo les pedí que empezaran con 5 y después se van a enterar por qué esos 5 y no otros, si es que es cierto que, como sea que se les ocurrió, así los anotaron. Y por sobre todo, vamos a empezar en el orden de a uno. No digo a cambiarlos, pero por lo menos a empezar a identificar cómo es que somos esclavos de cada uno de estas situaciones. Porque en el camino de la espiritualidad, verdaderamente, es necesario tener un tema en el que estoy trabajando hoy, ahora. Una de las cosas que le voy a pedir que hagan después, no ahora, en sus casas, que tachen la situación de arriba. ¿Qué importa la situación actual? La situación actual pasa a ser pasado cada segundo. En lo que tengo que empezar a concentrarme es en crear algo nuevo, ¿sí? Algo nuevo que reemplace eso que está mal. Porque sabemos que es más fácil, y vamos a explicar cómo se hace para crear cosas nuevas, crear una situación, no digo que sea de un día para el otro, pero crear algo nuevo que ocupe el mismo espacio y la misma energía que aquello que es caótico en mi vida, es más fácil que luchar contra algo que está encriptado en mis células desde hace
mucho tiempo, ¿sí? Porque generalmente este tipo de caos que vivimos en nuestras vidas son de alguna forma recurrentes y los traemos de lugar en lugar, de persona a persona, ¿sí? No es esta pareja con la que tengo el problema que tengo con esta pareja es el mismo que vengo teniendo con las últimas 5. Y con el trabajo es lo mismo. ¿Por qué? Porque no se trata de cambiar el trabajo, se trata de cambiar esto, mi esencia, mi deseo. Entonces, hicimos la pregunta, ¿a quién se le ocurre crear un mundo así? Lo que vamos a escuchar ahora, hago una pequeña nota, una cierta salvedad, es un conocimiento que existe al menos por escrito hace 2000 años. ¿Sí? Pero existe y fue transmitido verbalmente hace por lo menos desde Enoch a la fecha, hace aproximadamente 5000 años. Este conocimiento, porque muchas veces hemos oído, sobre todo líderes religiosos, decir Dios en sus misteriosas formas de hacer las cosas, ¿sí? Por eso sucede esto y en realidad no sabemos por qué, porque son los misterios del universo, de Dios, Lo que vamos a explicar ahora es qué sucedió antes de la creación de este mundo, porque las religiones modernas, es una manera de decir, por lo menos el mundo judeo-cristiano que se basa en el Antiguo Testamento, empieza ¿desde cuándo? Desde Bereshit, ¿sí? En el principio, Dios creó los cielos y la tierra, hizo esto. Dios omnipotente no pudo crear el mundo todo en un día, lo tuvo que crear en 7 días. No solo eso, sino que al final del 6º o al principio del 7º estaba agotado y tuvo que descansar un día. Y la Kabbalah nos enseña que todos estos, que toda la Torá, todo el Antiguo Testamento en sí no es nada más que un código. Ahora, por lo menos hace 2000 años, que lo que vamos a explicar ahora está en forma escrita, y hace por lo menos 2000 años que, y si bien hago la salvedad, tal vez el cura párroco de tu iglesia no lo sabe y a lo mejor el rabino de tu sinagoga tampoco lo sabe, pero la iglesia y el rabinato, por decirlo de alguna forma, y los masones y los Rosacrucian, todos saben esto. ¿Sí? Hace por lo menos 600 años. Después nos preguntaremos por qué nadie se encargó de que el resto de la gente también lo sepa. Nos cuentan los sabios de la Kabbalah que todo proceso creativo debe igualar al proceso de la creación o no va a ser exitoso. ¿Por qué? Porque hubo un sistema que se creó cuando se creó este universo, que obviamente es muy general, porque si todos los procesos creativos pasan por este proceso, es bastante amplio, pero inamovible. Cuando el universo fue creado bajo reglas y leyes absolutas, porque si no, haría falta que el creador, Dios, el universo, lo que sea, esté constantemente intercediendo y cambiando y arreglando cosas. Entonces se hizo un sistema que opera por sí mismo. Nadie le tiene que decir a la Tierra que dé vuelta alrededor del Sol, ni a la Luna que dé vuelta alrededor de la Tierra. ¿Sí? No es necesario que alguien interceda. Todo funciona con un equilibrio perfecto. ¿Alguna vez han escuchado la palabra Ein Sof? Ein Sof quiere decir infinito, pero el infinito original, el infinito de antes de que existiera esta creación. Y no vamos a hablar ahora del por qué fue creada así, sino que vamos a hablar de cómo fue creada. Los sabios de la Kabbalah nos dicen, el proceso de la creación ocurrió a través de 4 pasos fundamentales que son llamados los 4 mundos. En hebreo se los conoce como olamot. Es el plural de olam, que es mundo. El primero se llama olam atzilut. Olam atzilut quiere decir el mundo de la emanación. El segundo se llama olam briá, que quiere decir el mundo de la creación.
El tercero se llama Olam Yetzirah, que quiere decir formación, mundo de la formación. Y el cuarto se llama Olam Asiyah, que quiere decir el mundo de las acciones. ¿Cómo es esto? Muy simple. ¿Alguien acá ha construido alguna vez una casa? ¿En dónde empieza la construcción de una casa? En la idea. ¿Sí? Inmediatamente, si estamos muy en el mundo de Asiyah, en el mundo de las acciones, decimos en los cimientos. ¿En dónde empieza a construirse una casa? En la idea de una persona. ¿Sí? De hecho, este nivel que se llama Olam Atzilut es conocido también en hebreo con el nombre Makshevet Abriah, el pensamiento de la creación. La casa empieza en una idea. El tipo que se quiere construir una casa en un terreno, de golpe dice, acá, en este terreno voy a construir una casa. ¿La puede ver a la casa? Sí, absolutamente. Ve el terreno, ve la casa construida. ¿Existe la casa? Sí. ¿Alguien? Sí, en su mente sí. ¿Alguien más la puede ver? No, nadie más la puede ver. El segundo paso, ¿cuál es? Bueno, ahora hay que sentarse, está bien, yo lo vi. Tuve un flash, hubo una emanación, una idea que me mostró la casa. Ahora hay que sentarse a hacer ¿qué? A crear. ¿Sí? ¿Cómo va a ser? ¿Cuántas habitaciones va a tener? ¿Cómo va a ser el techo? A lo mejor empiezo haciendo un dibujito. La casa todavía no existe, ¿sí? Pero empieza un proceso creativo. Esto, si lo van pensando, van a ver cuando se te ocurre un negocio, es lo mismo. Tenés la idea, después viene el proceso creativo. Después viene ¿qué? Hay que hacer que esto empiece a tomar forma. Hay que sacar permisos. La casa todavía no está siendo construida, ¿sí? Pero igual hace falta un arquitecto que dé forma, un proceso de formación. Y eventualmente, al final de todo esto, empieza donde la casa comienza a ser construida, el mundo de las acciones, donde ese pensamiento comienza a ser parte del mundo físico que todos pueden ver. De la misma forma, hubo un pensamiento de crear este universo, de crear este mundo. Hubo un pensamiento de crear este mundo, hubo un proceso creativo, ¿sí? Que desde ahí es de donde empieza esto de y Dios creó los cielos y la tierra, sí, pero sin embargo sabemos que hasta ese momento nada existía físicamente. No es cierto que a Dios le tardó 7 días para crear los cielos y la tierra. Y algo todavía un poquito más complicado, y vuelvo a repetir, esto existe por escrito en los libros más elevados del conocimiento del judaísmo y del catolicismo desde hace más de 2000 años. Eso que las religiones le llaman Dios es esto, Olam Atzilut. Lo único con lo que nosotros podemos relacionarnos de aquello que si existiera esta entidad o este Dios es con la primer emanación de algo que es relativo a nosotros. Nosotros no podemos con una mente finita imaginar algo infinito. Entonces, lo primero que podemos llegar a asociar, de hecho, los textos cabalistas dicen que la misma idea de un Dios fue también creada junto con la creación del universo, solo para crear un medio mediante el cual nosotros podamos relacionarnos con esa fuerza creadora superior. Cualquier interrupción o incoherencia que pueda existir entre el pensamiento de la creación de algo y su manifestación atrae el fracaso. Cualquier interrupción en el proceso o incoherencia, es decir, si el pensamiento que tuve originalmente termino haciendo una cosa con acciones físicas, termino haciendo una cosa distinta a la emanación original, seguramente va a fracasar. Tal vez no inmediatamente, ¿sí? Pero todos sabemos que ¿dónde se determina qué frutos va a dar un árbol? En el ADN, ¿sí? En la semilla. Plantás una semilla de manzanas, ¿qué frutos va a dar? Manzanas, ¿sí? Según el pensamiento de la creación, así es lo que se va a manifestar.
Y el pensamiento de la creación, ya vamos a evaluar qué es lo que hacemos nosotros generalmente cuando estamos tratando de crear algo en nuestra vida. Por ahora solo vamos a ver cómo funciona el sistema para después realmente poder tomar control de ese sistema y empezar a crear nuevas cosas en nuestras vidas. Pero repito esto otra vez. El fracaso, el divorcio, la bancarrota, la muerte misma, no empieza, no es en el momento de la pelea, porque eso es todo el mundo de las acciones. Empieza con cuál fue el pensamiento. Y todos, si nos ponemos a evaluar las cosas que nos han ido mal, y seguramente lo van a empezar a hacer después de esta clase, van a empezar a encontrar las motivaciones detrás de aquello que crearon y colapsó. La gran pregunta es, ¿de dónde surge la emanación? Si digamos si la emanación es lo primero que nosotros podemos relacionar como Dios, como el principio de la creación, o incluso eso que se nos ocurre, ¿de dónde surge? Todo es un sistema de causa y efecto. ¿Cuál es la causa de que a mí se me ocurra una casa en ese terreno? Un deseo. Tengo deseos. Si yo no estuviera pensando en que quiero satisfacer el deseo de construir una casa, raramente se me ocurriría, al pasar por un terreno, imaginarme una casa en ese lugar. ¿Sí? Los procesos creativos siempre empiezan desde un deseo. Y la gran pregunta es, ¿de dónde proviene el deseo que nosotros sentimos? La semana pasada hablamos de el control que el cuerpo tiene sobre nuestro alma, que el verdadero esclavo que somos nosotros, nuestro alma es lo que somos y nuestro cuerpo es simplemente el envase en donde está prisionero nuestro alma, prisionero, ¿sí? No es que solo, el medio mediante el cual se manifiesta en este mundo. El alma está realmente, para la mayoría de las personas, y no es una regla, no es que tiene que ser así, sino al revés, todo lo contrario, pero para la mayoría de la gente el alma está prisionero en el cuerpo. Y la pregunta es, ¿cuál es el verdadero deseo del alma? Y para saber cuál es el verdadero deseo del alma, tenemos que entender realmente de dónde proviene nuestro alma. La gran pregunta es, ¿cómo empezó todo? ¿Sí? ¿A quién se le ocurrió crear estas reglas del juego? ¿De quién fue la idea de crear el mundo? Porque sin duda, ahora que sabemos que esa emanación, esa idea, debe reflejar un proceso creativo y manifestarse en acciones coherentes a la idea, es importante saber de quién fue la idea y cuál fue la idea. ¿Sí? No sería bueno saber, es algo un poco trivial, pero saber a qué vino la humanidad a este mundo. ¿De dónde provienen estas almas? En el principio nos cuenta el Zohar, y en aún mayor detalle un gran cabalista italiano que vivió allá por el año 1600, que se llamó Rabbi Moshe Chaim Luzzatto, conocido como el Ramjal, escribió un libro que se llama Las 138 Aperturas, y en ese libro explica qué es lo que sucedió antes de la creación de este mundo. Olam Ein Sof. Nos cuenta este gran cabalista, el Ramjal, explicando cómo empieza el libro del Zohar, el libro del Resplandor, que es el principal cuerpo de conocimiento de la Kabbalah, respecto a la porción de Génesis, que en el principio lo único que existía era un mundo infinito, Olam Ein Sof. Ein Sof quiere decir sin fin, literalmente. ¿Sí? Un mundo infinito, sin fin, en donde el único habitante de esa realidad, de ese, si se le pudiera decir lugar a ese mundo, era una luz infinita, una energía infinita. La razón por la cual los cabalistas utilizan la palabra luz es porque para nosotros es muy difícil entender que la energía funciona de la misma forma, pero es mucho más fácil con la luz ver que la luz tiene esta característica expansiva que busca, que
no se acaba. ¿Sí? Vos prendés un fósforo en medio de un estadio totalmente oscuro y desde cualquier lugar del estadio se lo ve al fósforo. ¿Sí? En el momento en que se deja de ver es porque es mi capacidad de ver. Si tuviera una larga vista, igual lo pudiera ver. La luz es así, es siempre expansiva. Como esa luz infinita ocupaba el todo en el infinito, en ese mundo infinito, en ese Olam Ein Sof, sin fin, no había espacio. No existía el espacio. ¿Por qué no existía el espacio? Porque el espacio es relativo a cuerpos que ocupen, el espacio requiere de cuerpos que lo ocupen para definirse a sí mismo. Como no había espacio, no podía haber movimiento. ¿Sí? Porque ¿qué es el movimiento? El movimiento es el diferencial de distancia entre un objeto que existe, ¿sí? Que tiene que tener existencia física, y una coordenada de líneas perpendiculares. Yo puedo estar acá y decir, estoy quieto. ¿Estoy quieto? Estoy quieto respecto al podio y al piso, pero respecto al sol o a la luna no estoy quieto. ¿Sí? Respecto a un determinado sistema de coordenadas, todo está en movimiento, pero en un lugar en donde no existe el espacio, no puede haber movimiento. Y si no hay movimiento, no hay tiempo. Porque el tiempo, en realidad, es el espacio que existe entre una causa y un efecto. Nosotros determinamos y decidimos ponerle medidas al tiempo. ¿Sí? Minutos, segundos, horas. Decidimos dividir la hora en 60 minutos. Podríamos haberlo hecho en 30 minutos de 120 segundos. ¿Sí? Es totalmente arbitrario el hecho de que se haya decidido esas medidas. Pero la verdad o la verdadera explicación del tiempo es que es el espacio entre una causa y un efecto. Entonces, en un mundo en donde no hay tiempo, espacio y movimiento, y es infinito, para que esta luz ocupara el todo, esa luz tenía que ser absolutamente infinita. Y las características de esta luz son muy simples. La esencia de la luz, el paréntesis es or, ese es el hebreo de la palabra luz, y hay una razón, se preguntarán, ¿y qué me importa cómo se dice en hebreo, no? Hay una razón por la cual utilizamos ciertas palabras en hebreo, porque es un idioma que existe mucho antes de que existiera un pueblo hebreo y tuviera cualquier relación con el judaísmo, por decirlo de alguna forma, y es porque estos son los nombres que Adán, el primer hombre, le dio a la fisicalidad. Y en la forma en cómo se la dio fue observando la energía interna de las cosas. Es decir, que esos nombres conectan con la energía, son códigos. Entonces, la luz infinita tenía como esencia que era una energía infinita, estaba absolutamente satisfecha, porque al no haber espacio no hay carencia. ¿Se entiende? Sin un espacio vacío no hay nada que suplir y no hay carencias. Entonces estaba absolutamente satisfecha, había cero carencia en ella. La energía que tenía o la conciencia, por decirlo de alguna forma, que tenía esta energía era tar, porque si no fuera esa su energía no podía ocupar el todo, si no estaba pensando constantemente, si su inteligencia no era la expansión constante. Y esta luz estaba en absoluto control de esa realidad. Esa realidad dependía, y depende hasta el día de hoy, absolutamente en la inteligencia de esta luz. Un día, la luz decidió crear una vasija. No me pregunten por qué, porque a pesar de que hay muchas teorías, nadie sabe realmente cuál fue la razón por la cual la luz decidió crear esa vasija. Y esto es algo que es muy interesante. El Zohar dice que la razón por la cual la luz creó la vasija es desconocido. Pero de ahí en adelante no hay nada nuevo bajo el sol. De ahí en adelante es mentira
que Dios en sus misteriosas formas de hacer las cosas, por eso no sabemos y no entendemos. No entendemos porque no aprendimos. ¿Sí? Pero de ahí en adelante todo está explicado. ¿Para qué creó esta vasija? No es totalmente claro, pero alguna de las especulaciones que hacen los cabalistas es: la luz infinita tuvo un pequeño aspecto de deseo, y ese aspecto de deseo fue verse a sí mismo manifestado en algo que lo contuviera. Pero esta no es una respuesta absoluta, porque solo aquellos que reciben verdadera iluminación algún día entienden cuál fue el propósito por el cual la luz creó a la vasija. Y cuando lo entienden no se lo pueden explicar a nadie que no esté en el mismo nivel de iluminación. Pero lo que sí nos cuentan los sabios de la Kabbalah es que como la luz quería un recipiente, es decir, hagamos de cuenta como el agua, uno puede tener agua. ¿El agua deja o sigue siendo agua, esté o no esté adentro de un recipiente? El agua siempre es agua. La puedes tener en un balde, puede estar en el río, pero cuando lo tenés en un vaso es más fácil tomar, ¿sí? Se creó un aspecto de manifestación de ese agua. Si sos una luz infinita y tenés el deseo de dar infinitamente, ¿qué tamaño de vasija vas a crear? Y sos un creador con absoluto control e infinito poder, vas a crear una vasija infinita. Es decir, que para darle todo tenía que crear algo que sea infinitamente vacío, que tenga absoluta necesidad de recibir, que tenga absoluta carencia y que obviamente esté cero en control. ¿Sí? Porque el propósito por el cual fue creado fue para recibir. El Zohar nos dice que la creación de la vasija fue lo único que eso que la gente llama Dios creó. Y ahora vamos a ver qué pasó después. El Zohar nos dice, el Rabbi Shimon Bar Yochai, el autor del Zohar, nos dice que lo único que eso que nosotros le llamamos el creador creó alguna vez es la vasija del mundo infinito. Esa fue la única creación que hizo aquello que nosotros llamamos Dios. Ahora, ¿qué sucedió? Hay una ley espiritual que es la ley de igualdad de formas, de lo cual los cabalistas hablan un montón, y es bastante simple. En el plano físico, en lo físico, los polos opuestos se atraen. En el plano espiritual, la igualdad atrae. La igualdad de forma atrae. Vos es poco común que si sos una persona espiritual y ¿sí? Estamos hablando de en lo que sos como persona emocional, que sientas atracción por un tipo que es un criminal. ¿Sí? Sin embargo, los criminales se juntan y los espirituales se juntan. No estamos hablando de la apariencia física y la atracción en lo material, sino en esencia, en lo espiritual. En lo espiritual, la igualdad de forma es un imán, se atraen. ¿Qué sucedió? Rápidamente, la luz le dio infinitamente a la vasija, la llenó, en un instante, porque en esa realidad de la Ein Sof no existía el tiempo. Entonces creó la vasija e instantáneamente recibió absoluta satisfacción. Todos los deseos que existen, toda cosa que alguna vez se te ocurrió que querías en tu vida, estaban comprendidos en esa vasija del mundo infinito, porque era el infinito del deseo. ¿Para qué? Para poder recibir infinita satisfacción. ¿Qué le pasa a un vaso transparente, digamos? Porque todo esto ocurrió en un plano metafísico, así que vamos a hacer de cuenta que es un vaso de vidrio. Si le pongo café caliente adentro, lo lleno, ¿se va a seguir viendo transparente? No, se va a ver oscuro, se va a ver del color del café. Y si el café está caliente, ¿qué le va a pasar a esa vasija? Va a empezar a tomar los atributos de aquello que lo llena.
se va a ver como eso y se va a sentir como eso que lo está llenando. ¿Y qué sucede cuando en el plano espiritual algo que es absolutamente el todo de los deseos se llena de el todo de la inteligencia, también cobra inteligencia? Y al cobrar inteligencia, esto se puede explicar de dos maneras y lo vamos a explicar de las dos maneras. Una forma de explicar lo que sucedió después es que al cobrar inteligencia la vasija, dijo: espérame un segundo, vos, que sos el creador y sos absolutamente omnipotente, me creaste a mí con la conciencia de recibir infinitamente. Pero vos, que sos el dueño de este juego, no recibís infinitamente. Eso quiere decir que recibir infinitamente no debe ser lo mejor que hay para hacer acá. ¿Sí? El dueño del juego, si alguien pone las reglas del juego y decide, ¿va a decidir a favor de otros o a favor de sí mismo? De sí mismo. ¿Sí? El crear la vasija, por decirlo de alguna forma, fue una especie de capricho para satisfacer un pequeño deseo que sintió esta luz infinita de verse manifestado en un recipiente. Ahora este recipiente le dice: un segundo, ¿vos me decís de que recibir infinitamente es lo mejor que hay? No te creo, porque si no vos harías lo mismo. Vos, que sos el que controla todo este juego y sos omnipotente, vos creaste algo a quien dar. Yo quiero hacer lo mismo. ¿Qué le dice la luz? No podés expresar lo que tenés adentro, no te confundas. Vos sos el vaso, no sos el café y el calor. Bueno, pero al cobrar las características, empieza a querer ser como aquello que lo llena. ¿Y qué se da cuenta la vasija? Varias cosas. Uno, se da cuenta que no hay nadie más a quien dar. Se da cuenta que esa acción, querer ser como Dios, es imposible en ese plano. Al mismo tiempo, porque no existía el tiempo en este mundo infinito, e incluso hoy ese mundo infinito sigue existiendo y en ese lugar el tiempo no existe, o por lo menos en esa dimensión no existe. Al darse cuenta intelectualmente la vasija de que era absolutamente, parametralmente opuesto a la luz, ¿qué ocurrió? Rechazo, porque en lo espiritual los iguales se atraen y los opuestos se rechazan. Ese rechazo que existió creado por la desigualdad de forma, esa primer separación en un lugar que era infinito, al separarse la luz y la vasija. ¿Por qué? ¿Cómo es que se separaron? La vasija quería ser como Dios y se dio cuenta que el único atributo divino que podía expresar era el atributo del control. ¿Cómo es así? Fue creada para recibir infinita luz y fue inmediatamente satisfecha. Trató de dar y no había nadie a quien dar porque ella era la única vasija. Y dijo: pero yo quiero ser como Dios, quiero ser creador. ¿Cuál de todos los atributos del creador yo puedo ejercer? El control. ¿Cuál era el único control que la vasija tenía? Negarse a recibir. Y al negarse a recibir, se crea el primer espacio, y ese primer espacio da lugar al movimiento, y ese movimiento da lugar al tiempo, y eso da lugar a algo que la ciencia moderna conoce como el Big Bang. Y recién ahí empieza lo que nos cuentan las religiones, y sabemos que no fue que tomó 7 días, sino que fue un proceso de 7 dimensiones de energía y demás. Big Bang
¿sí? La gran explosión. En hebreo, los cabalistas lo llaman tzimtzum. ¿Saben qué quiere decir tzimtzum? Contracción. ¿Por qué? Porque de un plano infinito se creó algo finito. No fue que hubo una gran expansión de creación de materia, al contrario, en un lugar totalmente infinito se creó este punto, se creó la nada, finalmente. Y eso es el universo en el que nosotros vivimos, la nada misma. Esto no es solo una opinión cabalística, hoy la física cuántica describe que el Big Bang fue la creación de la nada. ¿Cómo se hizo desde ese momento? Y ahora viene una... No sé si ya se dieron cuenta de lo que acaba de ocurrir. ¿De quién fue la idea de crear este mundo? De la vasija. No fue idea del creador, no fue idea de Dios o de esto que, como sea que le quieran llamar, crear este mundo. Lo único que se le ocurrió a él fue crear la vasija. Digamos que la creó defectuosa o que en realidad sabía que este efecto dominó se iba a suceder por haber creado una vasija así, pero la luz solo creó la vasija. Y el pensamiento de la creación de este mundo lo creó la vasija. ¿Cómo hizo? Pero, por supuesto, el creador, la vasija no tenía cualidades de creación. Entonces le tuvo que pedir asistencia a este creador. Generame una existencia, un lugar en donde yo pueda tener la ilusión de dar, de sentirme como Dios, de no ser simplemente puro deseo y receptor, de poder expresarme como creador y como Dios, de crear procesos creativos y de generar riqueza y de tener hijos y de poder hacer acciones que me den la misma sensación que vos sentiste cuando creaste a la vasija del mundo infinito. Ante el capricho de la vasija de no querer seguir recibiendo lo que la luz tenía para dar, el creador decide asistirla en crear este mundo. ¿Cómo se creó? ¿Qué hizo? ¿Cuál fue la herramienta principal que utilizó el creador para generar este mundo físico en medio de un infinito? El ego. La herramienta que creó este mundo físico se llama yo, ego. Porque en realidad todos nosotros, en nuestra verdadera esencia, nuestras almas, ¿sí? No nuestros cuerpos, nuestras almas, que son pequeños pedazos de la vasija del mundo infinito. Por eso somos absoluto deseo y por eso es totalmente contra natura del humano pedirle que elimine su deseo, porque su verdadera esencia, nuestras almas, lo que son, es absoluto deseo. Y lo que nos distingue a cada uno de nosotros es nuestro ADN espiritual, que es que tenemos deseos distintos. El ego es lo que nos dice, esa persona que está ahí no soy yo, ¿sí? No es una parte mía. La vasija del mundo infinito, lo que sucedió, lo que el mundo científico conoce como Big Bang, los cabalistas lo conocen como la ruptura de la vasija. La vasija se rompió inicialmente en 11 partes, reventó, explotó al estar en una situación metafísica donde no podía seguir existiendo. Eventualmente siguió cayendo desde Olam Atzilut a través de todos los mundos y a medida que fue pegando con cada una de estas realidades, fue cobrando fisicalidad, ¿sí? Fue pasando por un proceso creativo, pasó por un proceso de formación y terminó manifestándose en materia sólida, que tiene una sola conciencia y un solo propósito: limitar el verdadero deseo, limitar a la vasija para que pueda ganarse lo que recibe, para que pueda estar en control de su recepción y no ser simplemente un títere de ese Dios o
luz del mundo infinito. Ahora, desde ese momento, tenemos que empezar a pensar de dónde surge esta emanación de la creación de este mundo. Surge de la vasija. ¿Y la vasija qué es? ¿El cuerpo o el alma? El alma, nuestra verdadera esencia. ¿Quiénes somos nosotros? Somos la vasija del mundo infinito, que además debemos saber que de la misma forma que un vaso, cuando yo lo vacío, igual queda mojado, la vasija del mundo infinito, al romperse, quedó llena de gotitas que los cabalistas llaman chispas del Creador. Nuestro alma tiene nitzotzot, chispas de Dios. Por eso, ¿alguien aquí alguna vez ha estudiado metafísica? Metafísica de Saint Germain o de Connie Méndez, metafísica, ¿sí? El poder del yo soy y constantemente hablar de yo soy la luz del Creador, o yo soy Dios en la tierra, o yo soy... ¿Por qué? Porque ¿qué quiere? Ego, saben que ego en griego quiere decir yo, ¿sí? Entonces, ¿quién es yo? ¿El cuerpo? ¿El que me pide comida, sexo, placer? ¿O yo soy y despierto esas chispas del verdadero creador que tengo en mí, que tiene la capacidad infinita de crear, por lo menos en este mundo físico? En este plano físico, nuestro alma tiene capacidad creadora infinita. Y por eso es que hay algunas personas que pueden generar cientos de miles de millones de dólares en riqueza, ¿sí? Porque es posible. Si lo podés imaginar, es decir, si podés crear una emanación y sos coherente en el proceso creativo, lo podés manifestar. Ahora, dijimos inicialmente que la conciencia de la emanación debe coincidir con la acción y el deseo es lo que genera esa primera emanación. ¿Y cuál es el deseo del alma? ¿Por qué vino al alma a este mundo? ¿Qué era lo que quería en el mundo infinito? Dar. Si tu proceso creativo, si nuestro proceso de creación no involucra que se convierta en una herramienta para dar, si estoy pensando en mí, en el ego, y no en la corrección, en lo que vinimos a hacer a este mundo, y ojo, que pensar en el dar es lo que me garantiza el éxito, el dinero, la pareja perfecta, ¿sí? Pero es totalmente contrario a lo que me pide el cuerpo. ¿Por qué? Porque el cuerpo no tiene ningún interés de satisfacer los deseos de otro cuerpo, ¿sí? Solo le interesa su propio deseo. Si el proceso creativo no es coherente, como dijimos en un principio, con el proceso de la creación del mundo, no va a poder manifestar éxito. Momentáneamente, como en este mundo existe la ilusión del tiempo, el espacio y el movimiento, puede parecer por un periodo de tiempo que me está yendo bien. ¿Sí? Pero el éxito verdadero, el que no se acaba, el Ein Sof, el que no tiene final, requiere de que aquello que estoy creando en mi vida esté hecho en pos del beneficio de otros. Y yo puedo disfrutarlo infinitamente. El concepto de vos podés construir una casa, de hecho cuando empezás a pensar en los demás, te vas a dar cuenta que tener el deseo de una casita de 100 metros es un deseo pequeño. Querer dejar de fumar es un deseo pequeño. Querer otro trabajo son deseos pequeños. Y nosotros no somos pequeños. Nuestro cuerpo es pequeño, pero lo que nosotros somos es deseo infinito. Entonces, ¿cómo puedo estar expresando y sentirme feliz con lo que hago si los deseos que expreso son los de mi cuerpo que son pequeños? ¿Sí? Porque seguramente cuando quiero dejar de fumar y quiero cambiar de trabajo, esto o lo otro, no es porque quiero cambiar el mundo, es porque no quiero sufrir en el cuerpo. ¿Sí? Cuando le preguntás a la mayoría de la gente qué querés cambiar, no quieren cambiar su deseo y cambiar su vida, quieren seguir haciendo lo que al cuerpo le gusta hacer sin que le traiga consecuencias negativas. Ese es el cambio que busca la mayoría de la gente. Decime cómo cambio, qué tengo que hacer
para seguir comiendo, para seguir fumando, para seguir haciendo lo que es malo para mí, pero que no me haga mal. Clase equivocada. La Kabbalah no es la que explica eso. ¿Sí? La Kabbalah te explica cómo empezás a entrar en contacto con tu verdadero yo creador que tiene capacidad infinita para crear y manifestar en este mundo físico ese otro mundo infinito. Porque el hecho de que a mí me moleste la luz y cierre las ventanas de mi casa para que el sol no entre, no me permiten hacer que el sol deje de brillar. Y la luz del mundo infinito nunca dejó de brillar y nunca dejó de quererle dar a la vasija. ¿Y saben cómo se llama cuando la luz quiere dar y la vasija con sus pequeños deseos restringe el fluido de luz desde la luz hacia la vasija? ¿Saben cómo se llama? Estrés. ¿Sí? Estrés es cuando mucha energía trata de entrar en un lugar donde no cabe y produce fricción. Por eso uno de los 7 principios herméticos bajo el cual funciona este mundo es la fricción. Cuando la luz quiere entrar en el mundo físico, produce fricción. ¿Por qué? Porque el deseo de la fisicalidad restringe a la vasija. Elevarnos por encima del deseo del cuerpo, esa es la llave a los Warren Buffett, a los Bill Gates, a los Steve Jobs. Esa capacidad creativa de cambiar el mundo con sus acciones. ¿Sí? No es... Acá me acabo de dar cuenta que acabo de nombrar 3 personas que nunca fueron a la universidad. ¿Sí? Y llegaron a ser las 3 personas más ricas del mundo. Entonces, ¿cuál es la corrección de este mundo? Y no lo vamos a explicar hoy. Corregir la relación entre el dar y el recibir. Todo área de mi vida en donde hay carencias es porque hay una mala relación entre el dar y el recibir. Los cabalistas, el Zohar, divide esto del dar y el recibir en 4 relaciones distintas. Las primeras 2 son absolutamente parte de la conciencia del cuerpo y son 0 espiritual. Las siguientes 2, que se logran a través del trabajo espiritual, del dejar salir la parte no física nuestra verdadera esencia, son la conciencia del alma. Por ahora, solo anótenla. Recibir por recibir, 0 espiritualidad, 0 afinidad con el propósito de la creación de este universo. ¿Sí? Caos garantizado. La segunda, dar por recibir, es decir, dar con agenda. Bueno, doy, pero porque en realidad quiero algo, no es que en realidad quiero dar. Un caos que conlleva sufrimiento, ¿sí? Porque no es obvio como el primero. El primero es obvio, cuando tenés a una persona enfrente tuyo que no le importa nada de vos, lo único que quiere y te lo expresa claramente. Sabes con quién estás lidiando, con una persona que quiere sacarte algo. Pero cuando tenés una persona enfrente tuyo que te da, pero en realidad tiene una agenda alternativa, o cuando nosotros le hacemos eso a otras personas, es el final de esta creación o de esa historia, es caos, pero con sufrimiento, ¿sí? Porque implica la decepción y todo lo... ¿sí? Y los siguientes 2 niveles los vamos a explicar en la próxima clase, porque aprender a manejar estos 2 niveles de relación entre el dar y el recibir implican el éxito que estamos buscando. Créanlo o no, dejar de fumar está directamente relacionado con esto. Conseguir un trabajo distinto está directamente relacionado con esto y lo vamos a ver la clase que viene. Más aún, de lo que vamos a hablar la clase que viene es el más complicado de todos los temas que nos toca tratar al estar vivos en este mundo.
Si el pensamiento inicia un proceso de creación y si, dependiendo de en qué estoy pensando, si estoy siendo egoísta y quiero solo recibir por recibir o estoy dispuesto a dar un poquito por recibir algo, ese es el comienzo de mi proceso creativo y mi mente está todo el tiempo pensando en cosas que quiere, que generalmente son deseos del cuerpo. ¿No será que mi mente también está constantemente creando caos? ¿Sí? Si la mente es la que origina el paso desde la energía en lo metafísico, desde su emanación o desde el mundo infinito, a manifestarse físicamente en este mundo, y eso se llama pensamiento de la creación, ¿qué papel juega el pensamiento en la vida que tenemos? Y más aún, ¿qué papel juega la intelectualidad en ese proceso? Acordémonos que dijimos que somos 100% responsables de lo que ocurre en nuestras vidas. La semana que viene vamos a explorar cómo es que lo hacemos cuando creamos todas esas cosas que pensamos que son de la nada. ¿Sí? Alguien sale de su casa y dice, acaba de aparecer un árbol enfrente de mi casa. No, sabes que alguien plantó una semilla, creció una plantita, se terminó convirtiendo en un árbol. Entonces, ¿por qué decimos, bancarrota, divorcio, pero estaba todo tan bien y de golpe puede ser de que aparece de la nada o que en algún momento estamos creando cosas que van a fracasar? La semana que viene vamos a tratar de descifrar cuál es la semilla del caos. ¿Dónde se planta el ADN del caos que termina manifestándose en nuestras vidas en caos? Gracias, hasta la semana que viene.